hermano me hizo la vida insoportable, luego embarazó a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones. Hermano menor Mateo siempre ha albergado un resentimiento profundo hacia mí. Si crees que se debía a celos, estarías equivocado, él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que se sintiera envidioso. Para darte contexto, nuestra madre siempre mimó a Mateo. Era el niño dorado de la familia. Le cocinaba comidas, le hacía la ropa y hasta me pedía que le ayudara con las tareas escolares. Se esperaba que yo lo apoyara simplemente por ser familia, pero nunca recibí el mismo trato. Acepté esto, ya que soy bastante independiente. Quizá fue mi culpa por siempre cumplir sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité y solo me buscaba cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo, introvertido, que disfrutaba estudiando y mantenerme a mí mismo, Mateo era ruidoso y agresivo, igual que nuestro padre. También soy directo y honesto, sin edulcorar las cosas. Creo que mi madre desarrolló una percepción negativa de mí por mi franqueza. Este favoritismo hizo de Mateo el centro de atención de la familia, y yo no me quejaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Me tomó el pelo por mi altura y el hecho de que llevaba gafas, se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba a mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le grité y me quejé a nuestros padres por invadir mi privacidad, se rieron y dijeron que no era gran cosa. Hizo cosas aún peores, como casi romper mis gafas, poner cosas desagradables en mi comida o incluso meter piedrecitas en mi cereal. Afortunadamente las encontré antes de que dañaran mis dientes. Cuando se lo conté a mi madre, ella lo desestimó, diciendo que así es como los hermanos se unen. Cada vez que peleábamos, Mateo se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Fuimos a la misma escuela, así que sabía que estaba siendo intimidado por algunos chicos. En lugar de apoyarme, se alió con los Matouns, llamándome feo, verde o mono peludo, y animándolos a golpearme físicamente, diciendo que era un fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar la mayoría de los insultos, ese realmente me hirió, porque estaba luchando con problemas de salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá estaba a menudo en el trabajo y mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, culpándome por molestarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la secundaria. Hubo un incidente sorprendente cuando Mateo intentó prender fuego a mi cabello, y increíblemente, nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía contra Mateo. Ese momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias antes. Quedó realmente sorprendido, y papá le dejó claro que ya era suficiente y que Mateo debía empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo, porque siempre le decía a Mateo lo parecidos que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años a que Mateo madurara, pero lentamente se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en un matón. Escuchar esto de mi padre fue increíble y validador, y casi me derrumbé en lágrimas. Le confesé todo lo que Mateo había hecho a lo largo de los años, incluso el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió de cuánto había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los Matouns fueran advertidos sobre las consecuencias graves si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en clases de artes marciales en el gimnasio local, diciéndome que necesitaba ser fuerte y defenderme de los Matouns en mi vida. Admito que un niño tan nerd como yo aprendiendo a pelear podría parecer ridículo, pero estaba muy enfocado. Manejé bien mi tiempo para equilibrar estudios y entrenamientos diarios, y las clases de artes marciales cambiaron mi vida por completo, tanto físicamente como mentalmente. Un día, Mateo volvió a sus travesuras. Robó mi dinero de bolsillo, que recibíamos por ayudar con las tareas. Había estado ahorrándolo durante un tiempo. Se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de salir con sus amigos. Le exigí que devolviera mi dinero, pero Mateo me dijo que lo único que podía hacer era correr a papá para que me ayudara. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de tirarlo de nuevo. Mateo comenzó a llorar fuerte, lo cual era bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me regañó, diciendo que debería ser un mejor modelo para Mateo, quien parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó a mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi padre preguntó con seriedad a ambos que explicaran lo que había pasado. Le conté cómo Mateo había robado el dinero que había trabajado duro por ahorrar. Mientras Mateo intentaba justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que como su hermano mayor, debería ayudarlo. Sin embargo,
Papá le dijo que tenía. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquiera más habría llamado a la policía. Continuó diciéndole que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A Mateo no le gustó eso y montó un berrinche, probablemente esperando que mi madre se pusiera de su lado. Pero papá fue firme. Cuando Mateo se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió de vuelta a su habitación, encerrándose. Tras ese incidente, Mateo comenzó a distanciarse de mí. Finalmente entendió que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de tolerar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un igual. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurrió a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban. Su comportamiento empeoró con el tiempo, volviéndose más irritable y cortante cada año. Cuando le preguntaba algo, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perde bajo su voz. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablar directamente conmigo. Cuando le pregunté por qué no podía hablar conmigo, ella me instó a ser más comprensivo. No podía saber si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, soportar sus comentarios se volvió insoportable, y anhelaba mudarme y alejarme de él. Repetidamente pedí a mi madre que mediara una conversación para resolver nuestros problemas, pero siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué Mateo me trataba así, ella descartó la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, después de obtener una beca como estudiante destacado. Papá organizó una fiesta para mí, e incluso mi madre pareció orgullosa. Sin embargo, Mateo permaneció distante y frío, apenas reconociendo mis logros. El día en que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. El constante miedo a los ataques verbales de Mateo desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Luisa en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, y desde el primer momento conectamos. Procediendo de un fondo religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que ella estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos inmediatamente después de graduarnos. Nuestra boda fue pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento, creí que Luisa era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una sola mujer a la que regresar a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés en mí a lo largo de los años, nunca pasó nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Luisa era mi chica ideal y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí dos casos de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una relación intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve encuentro con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que era ingenuo, y mirando atrás, no puedo estar totalmente en desacuerdo. Cada vez que nos separábamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. La relación con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Durante un periodo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar plenamente en ella de nuevo. Hice lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Luisa parecía haber cambiado, y estábamos verdaderamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se desmoronó cuando ella reveló que había estado teniendo una relación a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me impactaron como una tonelada de ladrillos, una mezcla de conmoción, traición y descreimiento me invadió. Me esforcé por comprender la magnitud de su confesión. En pocos días, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo podía haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causaba. Sus respuestas veídas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso confrontar la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Luisa por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde el nacimiento. Finalmente, admitió que era Mateo. Mis ojos se abrieron de sorpresa mientras preguntaba a Luisa qué quería decir. Ella explicó que ella y Mateo se habían hecho amigos cuando le presenté a mi familia, y ella se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Mateo, que normalmente era frío conmigo, era amable y cortés con ella, lo cual me alegró porque no quería que Luisa se sintiera incómoda. Luisa quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. Notó la brecha entre Mateo y yo y me preguntó sobre ella.
Le abrí mi corazón sobre nuestra relación tensa y le expliqué que quizás nunca podríamos repararla debido a sus sentimientos no resueltos. Luisa entendió, pero comenzó a incluir a Mateo en nuestras salidas, esperando que ayudara a que nos unamos. Cada vez que planeábamos ver una película, invitaba a Mateo y veíamos lo que le escogiera. Durante este tiempo, Mateo y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora comparado con su habitual silencio. Recuerdo que Luisa y Mateo salían juntos y jugaban videojuegos, pero nunca pensé mucho en ello. Luisa me contó que un día Mateo se abrió a ella sobre sus dificultades en una reciente ruptura. Al sentirse vulnerable, inició una amistad con ella. Ella mencionó que él coqueteaba sin importancia con ella cuando yo no estaba y finalmente las cosas se fueron más allá de su control. La imagen de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir náuseas. Luisa confesó que se sentía culpable después y lo dejó, lo cual coincidía con su decisión repentina de irse a casa en lugar de pasar año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, ella insistió en irse. Cuando nos encontramos de nuevo en la universidad después de las vacaciones, ella estaba de su habitual alegría, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Luisa admitió que no sabía si el niño era mío o de Mateo, y sin forma de probarlo, decidió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Mi mundo parecía estar colapsando. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Luisa si había estado durmiendo con Mateo recientemente, y ella sintió lentamente. Reveló que habían seguido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles mintiéndome sobre trabajar horas extras. Ella admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Luisa dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Vio en mí un maravilloso padre para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo dejar de seguir adelante. Le dije a Luisa que estaba contento de que me dijera la verdad, pero que iba a empacar y marcharme. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperando que gritara. En cambio, empaqué calmadamente mis cosas. Luisa insistió en que si me amaba, debía luchar por ella y que en cada matrimonio ocurren errores. Cuando se dio cuenta de que no haría nada, cambió de táctica diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían crecer en hogares rotos. Le recordé que podría no ser el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Quizás fue parte de mi culpa por dejar que las cosas se descontrolaran en el pasado. Aunque la amaba, sentía que el amor nació de pensar que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Luisa insistía en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero luchaba por creerla y no tenía paciencia. La confianza era un problema grave, y sus palabras sonaban huecas. Aunque perdonaba errores, ya que todos somos imperfectos, esto estaba más allá de límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me alojé en un hotel. Al día siguiente, fui directo a los padres y revelé todo sobre la relación de mi esposa con Mateo, explicando cómo habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. La sorpresa en sus rostros fue innegable. Como era su costumbre, mi madre intentó defender a Mateo, insistiendo en que su hijo nunca podría hacer algo así a su propio hermano. Para exponer la verdad, le pedí a mis padres que permanecieran en silencio y dejara que llamara a Mateo frente a ellos. Les dije que se quedaran callados para que pudiera pillar a Mateo desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando Mateo contestó el teléfono, lo confronté sobre la infidelidad. Al principio, negó vehementemente, negando cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Luisa había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola inmoral. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que era el hermano más atractivo. Le dije firmemente que lo expondría a todos. Cuando Mateo se burló de mí diciendo que nadie creería que él era el hijo dorado, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. Mateo se quedó en silencio y luego balbuceó tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en estado de shock, exigió una explicación de Mateo. Él tartamudeó en un débil intento de justificarse, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de transferir la culpa a Luisa. Podía ver en mi madre, que había sido protectora de su hijo favorito, una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años, había soportado las maldades de Mateo. Ahora la verdad estaba fuera y los roles se habían invertido. Era Mateo quien estaba expuesto, sus acciones reveladas ante todos. Mientras las palabras de Mateo vacilaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Le pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con Mateo. Mateo, comenzó su voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la relación incluso después de que estaban casados. Tus acciones tienen consecuencias graves y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti.
Te cría a ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Has despreciado los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. Has herido no solo a él, sino también destrozado los leisas que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables por lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás cortado de los fondos universitarios que había preparado para ti. Tendrás que encontrar la forma de pagar tus estudios por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud compuesta, aunque inicialmente quería gritarle a Mateo. Ver a mi padre castigarlo fue la verdadera vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza, y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas persistentes de Mateo, continuó justificándolo, pero mi padre puso fin a la llamada rápidamente, cortando las intentonas de Mateo por explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento tácito y apoyo en medio de la turbulencia familiar. Se disculpó por no creerme todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento de vindicación y abrazo por parte de mi madre. Tras esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Luisa. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que ganaba más que ella, pero su infidelidad pesó fuertemente a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y confirmamos que Mateo era efectivamente el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, peor incluso que descubrir la infidelidad de Luisa. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Luisa me suplicó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a Mateo y lo odiaba. Después de que finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad que me envolvió mientras me mudaba a mi propio apartamento de soltero. Era surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca tuve la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y disfruté plenamente de él. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejar nada a Mateo. Mi padre es increíblemente obstinado y una vez que decidió cortar a Mateo de su vida, se mantuvo firme. Mateo intentó contactar a nuestros padres e incluso apareció en su puerta pidiendo perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que usualmente cedía ante sus berrinches, parecía estar cansada de él, aunque debió ser lo más difícil para ella. Mateo nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no se arrepentía. Solo estaba molesto por ser cortado de nuestros padres. Mi padre me dijo que planeaba dejarle todo a mí, asegurando que Mateo no pudiera impugnarlo. Más tarde, dejaría a Mateo solo $1. Mis ojos se abrieron de sorpresa cuando mi padre había trabajado toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de retiro y seguros de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mí. No me importaba esto, ya que quería cuidar a mi madre en sus últimos días. De alguna manera, Mateo se enteró de esto y incapaz de llegar a nuestros padres, me llamó ayer para intentar hacer las paces. Me explicó que estaba luchando con la universidad y que, después de que Luisa descubrió la paternidad del niño, lo había estado presionando por manutención. Dijo que no tenía dinero y buscaba trabajos a tiempo parcial, pero no podía encontrar ninguno. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. Mateo argumentó que yo era injusto y que Luisa también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que había divorciado de ella, por lo que ahora era su responsabilidad. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Mateo comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino el paria que había dormido con la esposa de su hermano. En ese momento, Mateo comenzó a llorar, diciéndome que todos, incluidos los abuelos y familiares, lo habían abandonado. Aunque esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca debía llamarme de nuevo, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repasado la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No mentiré, me dolió un poco verlo tan desamparado. Así que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes han preguntado por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Santiago, y algunos incluso han llamado cruel.
Necesito explicar que no me siento cómodo criando a otro hombre. Este no es un caso de hijo político, me llevaron a creer que Santiago era mi hijo, solo para descubrir después que en realidad es el hijo de mi hermano Mateo. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente, lloré por días. La razón principal por la que no quiero tener contacto con Santiago es que ya no quiero tener a Luisa en mi vida. Si permanezco conectado con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien informó a Mateo sobre el cambio en mi testamento, llevándolo a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. Lo confronté frente a mi padre y ella se derrumbó, diciendo que había castigado a Mateo suficiente y que había aprendido su lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que Mateo hizo era perdonable, entonces ya no podría seguir casado con ella porque nunca podría perdonar una traición así. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que si alguna vez volvía a hablar con Mateo y descubríamos que lo había hecho, podría empacar sus cosas y marcharse. Como mencioné, mi padre es muy obstinado. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Predit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf cada fin de semana y él me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a Mateo, se ha mantenido alejada de él. La última noticia que tengo de Mateo es de mi primo, quien dijo que Mateo había estado pidiendo dinero a todos y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Luisa están viviendo juntos y él tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente, están criando a Santiago juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca discuto de Mateo con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para quienes preguntan, estoy bastante bien. Hace 2 meses me promovieron en mi trabajo, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona. Gracias por seguir. Si no te has suscrito aún, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para estar al día con más historias impactantes de la vida real que ocurren a tu alrededor.